gracias a una modificación que hubo en la ley que contempla este tipo de situaciones, en la justicia de Huincarnancó, que ya es famosa y reconocida por ciertas decisiones que se toman teniendo en cuenta lo emocional, lo afectivo, se tomó una decisión. Le dieron la guarda de una adolescente que tenía 3 años cuando conoció a su papá del corazón, digámoslo así. Le dieron la adopción a su papá del corazón a pesar de los reclamos que estaba haciendo su papá biológico. Así es, Pablo. Bueno, lo decías, una disposición que se pudo tomar a partir de la modificación del Código Civil y que vamos a conocer más detalles porque nos ponemos en contacto con el juez de Huincarnancó. Saludamos a Lucas Funes. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, de igual manera, gracias por su tiempo. Leíamos algunos detalles del fallo y lo digo así, usted corríjame, pero uno percibe que usted ha tomado la decisión sobre la base de ver qué era lo que querían los involucrados, que parece que es algo obvio, pero no siempre lo es. Ha atendido las cuestiones del corazón claramente en esta decisión. ¿Es así? Es así y, bueno, pondero la introducción que hicieron porque también es así. Este proceso se inició, si me permiten efectuar alguna introducción en relación a la historia de la causa, se inició en el año 2014. En el año 2014, como bien ustedes decían, se encontraba vigente el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, que era un código muy bueno, muy completo, muy reconocido internacionalmente, pero no actualizado en estos tiempos. Es decir, existía lo que suele pasar siempre, que es que la realidad de la vida, la realidad social es más dinámica que el derecho. Entonces el derecho siempre tiene que ir detrás de la realidad para acomodarse a los tiempos y a las nuevas situaciones y circunstancias que la gente vive. Entonces, la demanda la promovió el papá que se dice del corazón, pero yo considero que es un papá, amén de lo que se ha dictado en la sentencia, porque es un padre en los hechos, un ejercicio de esa paternidad en el caso concreto. Y se inició en el año 2014, como bien decía, con la anuencia de la madre biológica. La niña en su momento creo que tenía alrededor de 5 años. El papá está casado con su mamá desde antes de la iniciación del proceso y luego se produce esta unificación del Código Civil y Comercial que se encuentra impregnado con algunos principios tan importantes como son los constitucionales y los de los tratados internacionales, es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación es lo que hace una constitucionalización y convencionalización del derecho privado y empiezan a surgir estas figuras como lo que se llama hoy en día la adopción de integración, que yo la tuve que encauzar en estos términos, es decir, la adopción del hijo del cónyuge o de la pareja. Entonces se tramitó de ese modo, se le otorgó al papá biológico porque la hoy adolescente tiene un padre biológico. El padre biológico tuvo la oportunidad de, bueno, de ser escuchado, de efectuar su opinión y por supuesto también debo decirle, se opuso al proceso. Luego se sustanciaron diversas pruebas, entre ellas lo que usted dice, las entrevistas personales con quien era en su momento una niña y luego se trasuntó en adolescente porque cumplió 13 años, ahora tiene 14 años y fueron varias las entrevistas que hemos tenido personalmente. Una la tuvo la jueza que me precedió, yo hace 2 años y medio que estoy en el cargo y que a partir de allí asumí en la causa. Y yo lo que interpreté de estas 3 entrevistas era que la opinión siempre fue coincidente, fue sólida, que fue algo no caprichoso, que fue algo que se fue sosteniendo en el tiempo, que era esta relación en los hechos de padre e hija. Uno tiene que ser responsable en estos casos porque uno tiene que entender también que los adolescentes, como todos nos ha pasado, estamos en un proceso de forjar nuestra personalidad y podemos llegar a tener algunas opiniones que posteriormente nos podemos arrepentir. Entonces tuvimos esa previsión juntamente con el señor asesor letrado, que me acompaña siempre personalmente en las audiencias, y la licenciada en psicología del equipo técnico. Nosotros hacemos audiencias interdisciplinares yo soy una persona del derecho, no conozco cuestiones de psicología, entonces me sirve mucho la opinión de una psicóloga en las audiencias.
Luego se analizaron otras pruebas, por supuesto, informativas, testimoniales, encuestas socioambientales, diferentes pruebas, porque ustedes verán de que el fallo salió luego de 9 años, ¿no? Y la oposición, para no extenderme por cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, la oposición que yo consideré del padre no fue fundada y no fue bastante como para conmover que yo cambie de opinión. ¿Por qué? Porque se opuso al momento de comparecer y de decir, bueno, yo no tuve un régimen de comunicación adecuado, por diferencias con la madre, por la distancia en la que vivo, porque vivo en otra provincia y luego vivía fuera del país. Yo considero que en un mundo globalizado de redes sociales, la falta de comunicación hoy no es obvia, no es tanta la excusa esa. Entonces, se dictó la resolución, se ordenó, por supuesto, en la sentencia que, bueno, ella elija su apellido, que es el apellido del padre con el que ella conoce de toda su vida, y la sentencia quedó firme. Esto es algo que yo quiero recalcar porque el papá biológico no impugnó la sentencia, entonces el fallo ya puede ejecutarse, ya se mandó a inscribir la modificación del apellido del adolescente. Bueno, por supuesto que desde lo simbólico y desde lo emocional tiene un significado inmenso. Nosotros entrevistamos hace poco el caso de un chico que le pidió a su papá, al papá de toda la vida, que le ponga su apellido y bueno, lo pudieron grabar con un video, fue muy emocionante. Pero en la práctica, también en la vida, en lo legal, significa que la nena va a tener el apellido de su papá. ¿Y qué más, doctor? El efecto principal es el estado de hija desde el punto de vista pleno, es decir, es una adopción plena. Yo le di el carácter de adopción plena porque yo tenía la posibilidad de darle carácter de adopción simple. Bueno, decidí, la ley me da la posibilidad de transformar su situación en un estado de hijo biológica. Entonces, ¿qué significa esto? Que está en la misma posición que una hija biológica, es decir, los mismos derechos y obligaciones tiene el padre adoptante con la hija. Y hay algo que yo tengo que recalcar, que es el vínculo sanguíneo con el padre biológico. Yo no puedo destruirlo, eso es algo natural, es algo que sigue vigente. Y es más, yo en su momento le pregunté en las audiencias si quería seguir teniendo algún contacto, y ella no. Yo creo que con el tiempo van a tener alguna relación desde el punto de vista de que no hay oposición, porque nosotros también, y esto es algo que por ahí hay que tener mucho cuidado también, no solamente la opinión que no sea caprichosa de la niña o del adolescente, sino también tener en cuenta que no haya ninguna obstrucción, que por ahí alguno de los cónyuges pueda llegar con alguna acción o con alguna conducta o con alguna opinión, puede llegar a impedir algún vínculo. Todas esas cuestiones siempre las tratamos. Lo que sí, el padre biológico sigue siendo padre biológico, claro, lógicamente, y lo que se ha cambiado aquí es el apellido y se ha mandado a inscribir con el apellido que ella eligió, que es el del padre adoptado. Doctor, ha sido un placer escucharlo. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Que tenga buenas noches. Igual para nosotros, un gusto.